Hoy vamos a hablar, todos tienen en la carpeta el implante, ¿verdad? El demo del implante. Este es un método anticonceptivo de larga duración y esa es la pregunta. ¿Por qué tenemos que utilizar LAR? ¿Quién me lo dice? Más efectivo. ¿Qué más? Más tiempo. Mayor adherencia al tratamiento. Cómodo. Económico, dependiendo cuánto tiempo lo use. Si pasa el tiempo, pasa el año, ya es más económico que el resto. Muchísimo, mucho más económico que el resto. Esos son los principales, falta otro. Independiente de la paciente, eso nos da la eficacia, la seguridad, la adherencia y hay pocos efectos adversos. Estoy hablando del LAR como tal, como todo. Los DIU, cualquiera, bien sea de cobre hormonal o el implante subdérmico. Como yo les decía ayer, el problema de los embarazos no deseados no es un problema nuestro solamente, no es un problema de los países que vamos en vía de desarrollo. Pero si nos vamos a nuestro lado, solo Latinoamérica, estamos en el 58. Somos el más alto de todo el mundo. Decir cuáles son los métodos anticonceptivos menos efectivos a los más efectivos. Por supuesto, con el positivismo que hablamos ayer, vamos a hablar de las ventajas de cada método anticonceptivo en vez de estar hablando de las desventajas. El implante subdérmico sabemos que es efectivo porque tiene un embarazo por cada 100 al año. Es de lo más efectivo y es comparable y por eso que está a ese nivel los dispositivos intrauterinos, cualquiera de ellos, el implante comparado similar a cualquier técnica quirúrgica de esterilización, tanto en hombres como en mujeres. Menos de un embarazo por cada 100. Este es el que ustedes tienen en la carpeta, es el que se va a utilizar. El Sinuplan simplemente trae 2 varillas con las medidas que ustedes ven allí, con una concentración de levonorgestrel de 150 miligramos. Esto es importante. Sabemos que hay varios implantes subdérmicos en el mercado. El primero que salió traía 5 varillas. Los valores de liberación están allí a las primeras 48 horas, a las 72 horas, a las 30, todas las horas hasta llegar a los 4 años en este caso, cuando ustedes lo comparan con el otro que es el Yadel, que el prospecto dice para 5 años en la casa comercial, este tiene una duración máxima de 4 años, lo que dice el prospecto. Hay trabajos hoy en día donde los años se están prolongando, ha tenido la misma efectividad, pero ninguna casa comercial, por supuesto, se va a arriesgar a decir, si ya yo saqué mi prospecto, ya yo registré mi marca 5 años, no lo voy a decir que puede durar 7 años hasta para el implante Yadel, hasta 4 años y medio aproximadamente para el Implanon, ninguno lo va a decir. No se quiere arriesgar a una demanda si por casualidad queda embarazada con el Implanon a los 4. El Sinuplan actúa en varios sitios en la mujer, uno de ellos a nivel central y su principal acción cuando empieza a liberar el levonorgestrel es la supresión de la ovulación. ¿Cómo logra el Sinuplan suprimir la ovulación? Actuando, como le dije anteriormente, a nivel del sistema nervioso central, en la hipófisis específicamente, el hipotálamo por retroalimentación. Y no es más que va a haber una disminución de la secreción FSH-LH y esto va a hacer de que haya una inhibición del pico de LH y por supuesto trae a que no haya ovulación en las mujeres. Los otros mecanismos van enfocados directamente a ovario con esa supresión de disminución del FSH-LH y a lo que es endometrio y al moco cervical. Uno de ellos, al disminuir la secreción de progesterona, eso trae como consecuencia de que el endometrio no sea estable, hay una disminución del crecimiento o de la estabilización más que del crecimiento del endometrio, va a haber una disminución del grosor endometrial, eso trae como consecuencia que no haya
un colchón, un nido favorable para la implantación, y a pesar de eso, el otro mecanismo de acción lo remata con el espesamiento del moco cervical. A haber aumento del espesamiento del moco cervical, simplemente va a haber una barrera bien importante para el paso del espermatozoide, y si alguno de ellos llega a pasar, se va a quedar dentro del moco, y si alguno de ellos llega a pasar, el endometrio no le va a servir de carretera, de autopista para llegar a las trompas, y si llega a las trompas no va a haber ovulación. Entonces no va a encontrar a nadie. Por eso es que es tan efectivo. De la liberación, vamos a ver otra gráfica, el primer año es de forma ascendente, se empieza a liberar muy rápido, y de menos de 72 horas hay una carga importante, y es por eso que una vez colocado en el momento preciso ya está actuando desde el primer día. Si nosotros lo colocamos en los días de menstruación, no necesita otro método alternativo, porque la liberación que está dando este dispositivo simplemente da una carga hormonal suficiente para dar seguridad ya al momento que correspondería la ovulación. En menos de 72 horas ya hay una carga importante, como le dije, del levonorgestrel. Ya a las 48 horas hay suficiente, más de 100 microgramos de levonorgestrel circulando en el torrente sanguíneo, y esto nos da la garantía de que ya en ese ciclo va a haber protección anticonceptiva. Y le hago hincapié nuevamente, no es necesario otro método alternativo, y le coloco un primer ejemplo, que es si lo colocamos en los primeros 7 días del ciclo. Después de allí sí las cosas cambian. Bien, pero no deberíamos dar un método alternativo si lo estamos colocando en el momento indicado. Se metaboliza en hígado, y por eso algunas de las contraindicaciones, y simplemente se excreta por orina. Esto es cómo va la liberación del levonorgestrel a medida que va pasando el tiempo. No nos enfrasquemos mucho allí, pero es bueno saberlo, porque así como estoy yo delante de ustedes y ustedes me van a preguntar a mí, ustedes van a tener también colegas sentados allí que también van a tener dudas, inquietudes, quizás seguro como ustedes están allí saben más que yo, y le van a preguntar. ¿Cuáles son los beneficios? Ya sabemos que es un anticonceptivo de larga duración, que es efectivo, seguro, cómodo, se lo coloca y se le olvida al paciente, no depende del paciente, no tiene que estar tomando pastillas, no tiene que estar pendiente absolutamente nada del método como tal, no interfiere con otras actividades, y eso implica los grandes beneficios que tiene. Menos un embarazo, olvídense de como la estadística dice al primer año, es uno de los métodos más efectivos. 0,2 al primer año, 0,2 de fracaso. O sea, un brazo se embarazó, por ejemplo, que eso es mentira, pero es uno de los más efectivos. El DIU de levonorgestrel, que libera el levonorgestrel, está en el primer año entre 0,2 y 0,4. Y a medida que pasa el tiempo va aumentando, todos ellos pueden llegar hasta 0,8 cuando va finalizando el tiempo para la cual están establecidos. Más de lo mismo, una efectividad rápida en menos de 72 horas, es largo plazo, más de 3 años el Sinoplan que vamos a utilizar, hasta 4 años, ciertas condiciones pudiésemos dejarlo, no interfiere con las relaciones sexuales, y algo bien importante, no interfiere con la lactancia, y ustedes van a seguir viendo todavía publicaciones que si menos de 6 semanas no deberíamos colocarlo, pasa a otra categoría, hay expectativas con respecto a eso. Búsquenme aquí. Si quieren vayan pasando aquí, vamos viendo. ¿Tú trajiste la tuya, Alfredo? No. De ese. No sé. En tal caso vamos ahí, porque podemos hacer un ejercicio ahorita. ¿Cuáles de los otros beneficios? Esto bien importante. Anticonceptivos de larga duración reversibles. ¿Por qué son reversibles? Porque simplemente una vez retirado, la mujer puede buscar embarazo. No les tengo una gráfica aquí, pero los de larga duración son los que tienen mejor retorno a la fertilidad. Cuando hablamos de larga duración, hablamos de los dispositivos intrauterinos, cualquiera de ellos, y los implantes subdérmicos. El Sayana Pre entra dentro de lo de corta duración, porque el concepto de larga duración es que su efecto dure más de un año. Si nosotros, por supuesto, si damos Sayana Pre, la paciente cumple su régimen, va a estar
más de un año, pero realmente el efecto dura 3 meses. Entonces, lo de larga duración, su efecto mínimo más de un año. Por eso es que ellos tienen un mejor retorno. Es lo que muestra la evidencia hoy en día. Y el que tiene mejor retorno va al dispositivo de Lenovostrel ya al año. A los 2 meses, del 50-65% logran un embarazo. Y al año, cualquiera de ellos, ya el 85%, una vez retirado el método anticonceptivo, logran embarazo. Incluyendo té de cobre, que ha habido la discusión, que es la enfermedad inflamatoria pélvica, que produce infertilidad por la relación de la enfermedad inflamatoria pélvica, tiene mejor retorno de fertilidad que la pastilla, que las píldoras, que el parche, que el anillo, que cualquier otro, la té de cobre. Por eso es que las cosas vienen cambiando y hay que ser multiplicador de la información. 85% de las mujeres al año que han usado anticoncepción de larga duración tienen retorno a la fertilidad, han logrado embarazo. Pocos efectos adversos, no necesita suministro constante, como por ejemplo la píldora, o cambiarse el anillo cada 3 semanas, o el parche cada 3 semanas, o colocarse la inyección mensual o la trimestral, que ofrece más ventaja. Mientras menos uno tenga que estar tomando algo, eso garantiza adherencia al producto. Y como le dije, ventaja o desventaja. La ventaja de que un personal entrenado tenga que colocarlo es porque el paciente no se autosuministra, aunque para anticonceptivo a nivel mundial lo que dice la OMS es que todos deberían tener disponibilidad inmediata sin ningún tipo de restricción. Pero pasa lo que nos pasa en el país, hacen lo que sea, vienen los problemas de efectos adversos, sobre todo de los hormonales. La anticoncepción de emergencia se utiliza como anticoncepción de rutina y sabemos las consecuencias que esto trae. Por eso es que en algunos países todo se maneja con prescripción médica, no suministran, sobre todo los hormonales, no suministran, la paciente no puede comprarlo libremente como se hace aquí. Beneficio no anticonceptivo, disminuye los cólicos menstruales o la dismenorrea en la gran mayoría de las pacientes, trae como consecuencia por su mecanismo de acción disminución del sangrado o del flujo menstrual. Pacientes que tienen sangrado menstrual abundante o hemorragia uterina normal pudiesen mejorar sobre todo el sangrado, y si mejora el sangrado, mejora las cifras de hemoglobina como nosotros lo hemos visto. Protege contra el cáncer del endometrio, lo sabemos por el mecanismo de acción, bloquea los receptores activa los receptores de progesterona, y esto trae como consecuencia contraparte a lo que es la acción estrogénica en el endometrio, y eso es un punto a favor en algunas pacientes que tienen ciertos factores de riesgo. Protege de alguna forma contra la enfermedad inflamatoria pélvica, y entonces aquí entramos a veces en discusión, bueno, pero es que si, sobre todo con los adolescentes, y empiezan a decir, bueno, que le estamos colocando un dispositivo de anticoncepción, la paciente va a tener mayor libertad de tener relaciones como le dé la gana, pero por el simple hecho de aumentar la viscosidad del moco cervical, impide, así como impide los espermatozoides, también impide el ascenso y colonización de ciertas bacterias al endometrio, y de allí que ocasiona enfermedad inflamatoria pélvica, que todos sabemos cómo es su fisiopatología. Entonces tiene otros beneficios que realmente dan un plus, dan un más para poderlo utilizar. También tiene limitaciones. La gran limitación o el efecto adverso, como lo vamos a ver más adelante, son los spots, y es el sangrado constante, el tipo mancha que fastidia al paciente, a las muchachas, a las mujeres que trabajan y gastan en toalla, y no se consigue, viene el problema, pero también la pareja sufre consecuencias de este efecto adverso que produce cualquier implante, no solamente el seno, cualquiera de los implantes produce esto, pero vamos a dar unos consejos para que la paciente baje la ansiedad en este sentido. Requiere entrenamiento, cualquier personal, si está debidamente entrenado, lo puede colocar, no es nada difícil, simplemente conocer
la anatomía, seguir la técnica de colocación y no debería, entre comillas, haber complicaciones, pero sí las hay, vamos a ver algunas y yo quisiera que ustedes me echaran cuenta también porque seguramente los tienen. ¿Cuál es la ventaja de que nosotros coloquemos un tipo de esto de anticonceptivo a las mujeres y sobre todo en nuestro país? De que ellas se van a ver obligadas a acudir nuevamente a la consulta. Cuando uno prescribe la píldora o el parche, generalmente el paciente vuelve cuando le sucede algo o simplemente a su control o cuando quiere acudir por otra cosa menos por el anticonceptivo, porque la mayoría de las mujeres que toman píldora o se colocan el anillo o se colocan el parche simplemente lo suspenden ya si ellas creen que le va bien o no le va bien. Con esto no, porque no tienen cómo retirárselo ellas mismas. Igualmente que el dispositivo intrauterino, y eso nos da una ventaja porque reforzamos la asesoría y podemos hablar de otras cosas también que ellas tengan inquietud, que no tuvimos oportunidad de hacerlo en la consulta anterior. La efectividad, esto es bien importante, hay un medicamento que interfiere con la efectividad del levonorgestrel y sobre todo estos dos medicamentos que ustedes ven allí, los barbitúricos y la rifampicina. Por esos pacientes que se diagnostican tuberculosis o tienen problemas epilépticos, hay que tener bien cuidado con estos dos medicamentos especiales, pero vayan aquí. Cuando hay una duda, si hay algo bien importante y sobre todo en los adolescentes, que la gran mayoría o todos los anticonceptivos, casi todos son categoría máxima 2. Las contraindicaciones son mínimas. Siempre que haya una condición muy especial y sobre todo en adolescentes, muy pocas las condiciones especiales que pueden tener. Y si hay una condición especial, se lo van a decir de entrada cuando te empiecen en el interrogatorio. De entrada se lo van a decir. Y si tiene una condición especial que no la conoce, bueno, ni ustedes mismos van a saber. Pero eso no impide de que esa paciente se vaya con un método anticonceptivo. El costo de efectividad es muy bueno y siempre recalcando de que no protege contra infecciones de transmisión sexual. Les pregunto, ¿quiénes pueden usar implantes subdérmicos y en este caso sin un plan? Ok, yo le voy a colocar varias cosas aquí y ustedes simplemente me van respondiendo. ¿De cualquier edad reproductiva? Sí. No hay contraindicación de edad. Lo buscan aquí. Si creen que después de 35, me hará una pregunta del examen. 40, 45 años lo pueden usar siempre que no haya contraindicación. De cualquier paridad, incluyendo nulípara. Sí. Periodo posparto o poscesárea. Periodo de lactancia. No hay problema, aunque te van a encontrar todavía bibliografía que dice que si las 6 semanas, que interfiere, pero el levonorgestrel es como si diéramos píldora de progestágeno solo. ¿Cuál es el problema? Si todavía no le han pegado la teta al muchachito, ya le está dando el récipe, ¿verdad que sí? Es igual, no hay ningún problema. Periodo posaborto, no hay inconveniente. Alternativa a la esterilización quirúrgica, está comparado con la técnica. Entonces, no hay ningún inconveniente en este aspecto. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Entonces, quiere decir que lo podemos utilizar prácticamente en todas las mujeres que no haya contraindicación. O que cambie de categoría, sobre todo 3 o 4 si no tenemos otra alternativa. Pero también hay limitaciones. Si nosotros sospechamos un embarazo, no deberíamos de colocarlo. Deberíamos descartar el embarazo. Pero si colocamos un dispositivo, como ha sucedido estando embarazada, porque simplemente no lo descartamos, no va a pasar nada. Simplemente lo retiramos después que se diagnostique el embarazo. Pero no pasa absolutamente nada con la evolución del embarazo. Y creo que ustedes lo han visto. Pacientes que están tomando pastillas, píldoras, y 3, 4 meses y siguen tomándolo y están embarazadas. Así pasa igualmente con dispositivo liberador de hormonas o con cualquier píldora que tenga. No pasa absolutamente nada, pero si sospechamos embarazo no deberíamos de colocarlo. Sangrado genital no diagnosticado. Neoplasia dependiente de hormona, cáncer de mama sobre todo. Cuando tiene antecedente hereditario de cáncer de mama, no hay contraindicación. Lo que tiene es como la terapia de reemplazo. Simplemente descartar de que no hay una patología per se
que la hormona vaya a acelerar el proceso. No hay contraindicación, por supuesto. Hay un riesgo, pero no hay contraindicación. Si tuvo un cáncer de mama y tiene cáncer de mama, no deberíamos colocar nada de hormona. Bien, eso está contraindicado, eso es evidencia 1. Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y por eso está ahí enfermedad hepática aguda y enfermedad tromboembólica actual. No deberíamos de colocar el implante. No deberíamos. Pero, y se le aclaro una buena vez, si tuvo un antecedente de tromboembolismo leve, no hay problema en indicar el tratamiento, el método anticonceptivo. Ni siquiera el dispositivo de levonorgestrel pasa a ser categoría 2. No hay contraindicación. De hecho, es uno de los tratamientos del liberador de levonorgestrel del dispositivo para este tipo de pacientes. Porque no hay estrógeno, y el estrógeno es mucho más tromboembólico que el progestágeno como tal. No hay contraindicación. Pero en la ruedita está. Pasa a ser categoría 2. Y ya hemos hablado bastante de algunas situaciones especiales. ¿Qué otra situación se le ocurre? Por ejemplo, buscan la ruedita, Luis. Hipertensión arterial. Categoría 2. Y no, pero debe decirte si está controlado o menos de tantas cifras tensional. Ajá. Pero en las dos está de categoría 2. Categoría 2. El implante. Si tiene la tensión más de 160 y más de 100, igualito es categoría 2. Ok. Creo que en la otra sale también. No, perdón, ¿No? es categoría 3. 3 si pasa de 160 y no está controlado. La otra es categoría 2. Categoría 2. Búscate allí enfermedad inmunológica. Fosfolípido, no sé si sale de esa forma. En este no salen las enfermedades autoinmunes. No sale. ¿No está allí? Lupus, por ejemplo, lupus, que es algo más frecuente o fosfolípido. Si la enfermedad está controlada, pasa a ser categoría 2. Y lo vamos a buscar después en la aplicación. Pasa a ser categoría 2. Por supuesto, si tienen un tratamiento, un método anticonceptivo de que es mejor de que el que estábamos ofreciendo, en este caso el implante subdérmico, por supuesto lo colocamos y si lo tenemos a disposición. Si no lo tenemos a disposición, es preferible colocarlo y que el paciente no regrese embarazado. Eso tenemos que tenerlo claro. Generalmente, bueno, a mí me ha pasado que es que Sí. Cuando usted tiene una enfermedad tromboembólica o alguna patología tromboembólica, si está activa o el lupus, alguno de ellos, no deberíamos colocarle, sobre todo si el lupus está en crisis. Cuando salieron todos estos implantes, el prospecto, creo que todavía el prospecto lo dice, menos de 75, 80 kilos, es colocarlo. Pero realmente no hay contraindicación con el peso. Ninguna. Tanto es así que cada día salen más estudios. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la evidencia que es categoría B, si no mal recuerdo? Con respecto al Sinoplan, lo pueden colocar, no hay inconveniente. ¿Qué es lo que se ha visto? Que generalmente el Sinoplan lo tenemos para 4 años, ya al tercer año, el cuarto año empieza a bajar la efectividad. Y es por eso que ustedes ven esas pacientes que tienen más spotting, más sangrado tipo mancha, porque el nivel de liberación se distribuye, tiene una distribución del medicamento bastante suficiente en todo el organismo y mientras más tejido graso, va a haber mayor distribución y por eso es que va perdiendo su efectividad, su mecanismo de acción. Entonces se toma la recomendación de que si viene para 4 años, bueno, estar pendiente, ya después del tercer año retirarlo antes de tiempo y colocar otro. Es lo único. Su tiempo de efectividad disminuye por el volumen de distribución que está teniendo, es mucho mayor el volumen de distribución. Tengan en cuenta, las pacientes aumentan de peso con los anticonceptivos hormonales. ¿Sí o no? ¿Qué dice la evidencia? Que no. Pero sí, sobre todo con métodos anticonceptivos hormonales
que tienen progesterona, ¿qué es lo que le pasa a todas las mujeres cuando se hinchan? ¿Por qué? Hay retención de líquido por efecto de la progesterona y no va más allá en condiciones fisiológicas de 2 kilos más por retención hídrica. Igualmente pasa con esto, hasta 4 kilos de agua pueden tener las mujeres. Eso sí es verdad. Y hago hincapié en el peso porque no debe haber contraindicación, no debe haber una barrera de parte nuestra con respecto al peso. Ni porque va a ganar peso, ni porque tiene un sobrepeso o sea obesa. O sea, es la barrera que yo quiero que eliminemos. Porque más nadie, las mujeres no preguntan, ¿y voy a quedar embarazada? No, en cambio ustedes esterilizan a una mujer y le dice, doctor, no voy a quedar más embarazada, ¿verdad? Pero con los anticonceptivos no. Lo primero que preguntan es si va a aumentar de peso o no. Todas las pacientes, todas las mujeres que tengan método anticonceptivo con progestágeno solo va a ocurrir. Tiene un alto porcentaje que ocurra, más del 70, hasta un 70%, vamos a encontrar el quiste simple. En algunos casos extremos ha llegado hasta 10 centímetros, quistes simples, sin ningún tipo de otra característica ecográfica que no lleve a dar este tipo de tratamiento quirúrgico en algunos casos, aunque lo he visto. Quizá algunos de ustedes también han visto, y he visto colegas que han operado a pacientes por este tipo de quiste y simplemente no pasa absolutamente nada. Pasa con el dispositivo de levonorgestrel, pasa con los implantes y pasa con los hormonales de píldora sola, de progestágeno solo. Generalmente llegan a 6, 7 centímetros en la mayoría de los casos, son persistentes. Lo que pasa es que cuando a veces nos horrorizamos nosotros y que horrorizamos al paciente. Tienes un tumor, tienes un quiste y se le pone la cabeza así. No hay que hacer absolutamente nada. Si son dolorosos, son sintomáticos, bueno, hay una recomendación allí, podemos dar estrógeno y simplemente eso va a disminuir el tamaño y va a desaparecer. Hay efectos adversos que sí van a estar descritos, pero realmente no es la contraindicación. Con el síndrome ovario poliquístico, el implante no es el tratamiento para esto, pero no es una contraindicación tampoco. Y además, todos sabemos que los anticonceptivos no es la línea, no es la primera elección de tratamiento. Eso lo sabemos nosotros, no lo es. Lo que buscamos con eso es mantener en reposo al ovario para que no perdamos folículo, para que la mujer no pierda folículo. ¿Y qué es lo que ocurre en esto cuando hacemos anovulación en estos casos? ¿Verdad que sí? Entonces, más bien es un efecto protector en este tipo de... Voy. Eso está en la ruedita también. Se lo digo rapidito. ¿Con aura o sin aura? No es que la paciente se llame Aura. No, con aura dice 2. 2. Sin aura ¿Seguro? dice 1. Perfecto. El del 2008. ¿Qué dice la nueva? Igual. ¿Qué es lo recomendable? Si hay aura, las posibilidades que la cefalea se incremente, la cefalea migrañosa, se incremente, aumenta hasta un 40%. Entonces, si tenemos otro método, es preferible otro método. Sin aura, categoría 1. Realmente no hay ningún inconveniente con esto. Insisto con los tumores ovarios, son quistes simples. Que si ustedes y a la paciente le aterra tener esos quistes allí, pueden dar tratamiento, como lo hacen todos normalmente sin ningún método anticonceptivo. O es que cuando usted ve una paciente con quiste de ovario, aunque está eso, ha cambiado hoy en día, o tiene dos opciones. Vamos a hablar 7 centímetros, quiste simple. O tiene dos opciones, ser expectante, que lo podemos hacer, o simplemente no dan tratamiento. Sin ningún método anticonceptivo, y eso ocurre. Igualmente con esto. Igualmente con esto. Lo digo porque con el Mirena ocurre con mucha frecuencia y simplemente lo mantiene en observación. No pasa absolutamente nada. No hay que salir desesperado a operar a esta paciente. Conozco varios pacientes que le han hecho una ovarectomía por eso. La gran mayoría le va bien. Por ejemplo, el dispositivo intrauterino, te cobre, por decirle algo. Doctora, primero que la mujer sea médico, no sea médico, tenga conocimiento. Cuando se trata de los genitales y hay que introducir algo, dejar algo, hay cierta barrera y eso es normal que ocurra.
Pero si se colocan silicón no hay ningún problema y eso está ahí todo el tiempo. Y eso pasa o no pasa, eso lo vemos en la consulta diaria, o sea, hay un cambio de información que bueno, tampoco eso tiene que ser punto de discusión con el paciente. La paciente nos dice, doctor, pero es que mi mamá, mi tatarabuela le pusieron un dispositivo y quedó embarazada. Sí, nosotros sabemos que sí, que eso ocurre 1 de cada 100, si estuvo bien colocado, o no lo sabemos. O sea, y no es efectivo, es sumamente efectivo, porque siempre se va a salir y está descrito, los efectos o el fracaso de los métodos anticonceptivos está descrito. La única forma de no quedar embarazada es no tener relaciones sexuales, al menos que sea por in vitro, por inseminación, que no va a tener relaciones sexuales y va a tener embarazo. Bien, vamos a esto que es bien importante, ¿cuándo colocarlo? Y voy a hacer hincapié aquí. Le coloqué 4 situaciones allí, posparto ya sabemos, posaborto ya sabemos, poscesárea ya sabemos. Los primeros 7 días del ciclo, o sea, con el sangrado, si la paciente está viendo menstruación, colocarlo en ese momento, o cualquier momento durante del ciclo que sepamos o hayamos descartado que no haya embarazo. No hay día preciso. Si la paciente llegó, colóquenlo. Cualquier método, no debe de irse la paciente sin ningún método. Después de los 7 días, si no viene con un método anticonceptivo anterior o recambio de algún método, o recambio de algún implante o cambio de algún método, estoy totalmente de acuerdo con usted. Después de los 7 días hay que dar protección alterna. Preferiblemente, bueno, lo más sencillo es con preservativo. Hasta que después de 15 días que ya, claro, después que pasen los días probables de ovulación, probablemente 15 días ya está entrando va a entrar en otro ciclo. Con toda esta situación que hemos estado viviendo con lo de los anticonceptivos, cualquiera de ellos, si la paciente viene tomando píldoras, por ejemplo, y fue constante en la toma, hacer el cambio no hay ningún inconveniente, no hay por qué dar método alterno. Si se cambió sus parches y cumplió, no tiene por qué haber protección. Igualmente, de un implante a otro, continuarlo, no hay ningún problema y colocarlo en ese momento. Retirar un implante, colocar otro implante. Quitar un dispositivo, colocar otro dispositivo. Bien. La técnica, ustedes van a ver esto aquí, es del Yadel. Sinoplan no tiene un video que podamos demostrar. Si quieren lo sacan, lo vamos viendo. Préstame uno, Alfredo. ¿Está qué? Por supuesto, no es igual porque son casas comerciales diferentes y no pueden entrar en play. Pero más o menos es igual. Antes el Yadel traía 3 marcas, ahora traen 2. La primera marca es la que va aquí. Eso. Es hasta donde deberíamos de introducirlo, porque eso garantiza de que vamos a estar en el subcutáneo. ¿Qué dice la técnica? Bueno, la asepsia y la antisepsia correspondiente, tanto del instrumental que vamos a utilizar, colocar anestesia, generalmente entre 1 o 2 cc de lidocaína al 1, lidocaína al 2 lo tenemos, y cuando estemos colocando y estilando la anestesia, hacer el mismo recorrido que va a hacer esto. ¿Y qué hace la anestesia también? Aparte del efecto anestésico como tal, vas a aumentar el espacio del subcutáneo del músculo. O más bien separas el subcutáneo del músculo y de la piel. Y eso nos garantiza que cuando introduzcamos esto vamos a tener menos riesgo de complicaciones en la introducción. Y es lo que vemos allí. Introducimos entre 30 a 45 grados el bisel. Primero hacemos la inclinación, 30 a 45 grados, y una vez que lleguemos a esta marca, levantar la piel, y eso nos garantiza ir en posición horizontal, como ustedes lo ven allí prácticamente, de que estamos en el subcutáneo. Ni vamos a estar muy superficial en la dermis, ni vamos a estar muy profundo en el músculo como tal, o en la corredera bicipital. Eso es lo que nos garantiza estas marquitas, seguir la técnica de que va a estar bien colocado. Y le voy a mostrar una foto de que sí ha habido problemas. Una vez que lleguemos a esta marca, retiramos el émbolo, colocamos el implante,
introducimos el émbolo y una vez que tengamos resistencia, retirar el trocar. No vamos a empujar el émbolo, porque entonces eso lo que va a hacer es llevarlo más arriba de lo que debería estar. Y se puede doblar. Retirar el trocar hasta la primera marca. Hay una técnica que algunos videos lo muestra. Rotar este bisel hacia el lado que vamos a ir. Simplemente porque cuando vamos a introducir el trocar, levantar el trocar, no choquemos con el implante que ya hemos colocado. Eso es una técnica y cuando practiquemos lo vamos a hacer. El mismo procedimiento, retiramos el émbolo, colocamos el implante, una vez que sintamos resistencia, retiramos el trocar y retiramos absolutamente todo. Como ustedes lo están viendo en el video ahí. Podemos tener el video, repetirlo varias veces. Removerlo. Ya. Removerlo es lo más difícil. Hay una de las técnicas que ustedes van a encontrar. Algunos de ustedes hacen la incisión con bisturí previo al trocar. La técnica lo dice. Le hago la pregunta porque la técnica lo dice. Una incisión de 2 milímetros aproximadamente y colocar el trocar. Quizás eso facilita, me imagino que eso fue lo que se dio y después los trocar mejoraron. Facilita de que uno no corre el riesgo de profundizar en el momento, pero para eso está la técnica. Por lo menos cuando estábamos practicando ahorita, hay pacientes que la piel es flácida, simplemente retraer con el pulgar de la otra mano, tensar la piel para que haya menos dificultad al introducir el trocar, o sea, sea más fácil la apertura con el trocar. Retirarlo es la odisea cuando hay fibrosis, cuando no están bien colocados, quedaron torcidos en algunos casos, vienen los problemas. Igual se coloca anestesia, ahí sí hay que utilizar el bisturí, preferiblemente donde hayamos hecho la incisión con el trocar, se haya hecho la incisión con el trocar. Liberar la anestesia también nos sirve para liberar un poco la fibrosis, dilatar un poco el espacio con un crayo y un mosquito. Se hace algunos casos que todo el mundo siente el alivio, que apenas uno lo empuja y sale la puntica. No hay necesidad de colocar o traerlo con crayo, lo empujan. Una vez que haya salido lo suficiente, 2, 3 milímetros, lo agarran con el crayo y lo extraen. ¿No? Esos son los chéveres, como ustedes lo ven en el video. Esos son los chéverísimos. No se lo dije, tampoco lo preguntaron. En el brazo no hábil, ¿verdad? Si es diestra, vamos a la siniestra. Si es siniestra, vamos a la diestra. ¿Bien? 8 centímetros del epicóndilo interno. Eso es la medida. 8 centímetros, no ni que 2 dedos, 4 dedos, 5 dedos. Agarren una reglita para ser más objetivo, al menos que ustedes se midan los dedos y lleven eso, pero lo ideal es tener una reglita. 8 centímetros, ahí es donde debe estar la inserción del trocar. La técnica dice que hacerle 2 marcas, los 8 centímetros y 5 centímetros más. Ahí debe de caer el implante porque el implante mide 4. O 4,5. Ahí debería de caer el implante, en esa marca, en ese intervalo, porque es la misma marca que van a tener el trocar. Bien. ¿Alguna otra inquietud? No. Las complicaciones ya lo hemos hablado bastante. Lo que más molesta es el sangrado, sea tipo mancha, prolongado, que la menstruación se prolongue si lo colocamos en el momento de la menstruación. A veces van 2, 3 meses y sigue sangrando el paciente, pero lo que más molesta es esto. Esto no debe ser motivo para suspender el método. Hay otra alternativa, la buena asesoría, la buena consejería, dar oportunidad a bajar el nivel de ansiedad, y si eso no ocurre, simplemente podemos dar tratamiento. Dar un ciclo con anticonceptivos, que tengan estrógeno, no le vayan a dar solamente píldora de progesterona porque vamos a empeorar la situación. Colocamos estrógeno 1 o 2 ciclos si es necesario y no va a ocurrir absolutamente nada. Y eso mejora absolutamente. ¿El por qué? Porque esta complicación o este efecto adverso generalmente máximo al 6º mes ya debe estar resuelto. Y de ahí en adelante no va a haber menstruación. Entonces, paciencia, porque es un método efectivo, seguro y calma la ansiedad. Ustedes ven allí, sigue siendo el sangrado, el flujo vaginal en algunos casos por el efecto de la progesterona. Y vean que el aumento de peso está de quinto, 1, 2, 3, 4, quinto. Entonces no debe preocupar, realmente no debe preocuparnos. El sangrado
cualquiera de sus presentaciones, es lo más frecuente en ellos. Aquí algunos consejos, como le dije, si se nos presenta alguna de estas cosas, podemos dar tratamiento. Por supuesto, hay que descartar que no sea otra cosa que esté produciendo sangrado. Si ya hicimos una buena consejería, preguntamos, examinamos y vemos que no hay ninguna alteración que esté produciendo un sangrado, no deberíamos tener problemas. Pero si hay un sangrado no diagnosticado, sabemos que es categoría 3 a 4. Bien, la cefalea, dar analgésico. Por supuesto, si hay migraña, tener el control de eso, ver otro tipo de medicamentos que esté tomando la paciente, los cambios de peso. Si estamos evaluando una paciente con sobrepeso, obesidad mórbida, por supuesto lo más lógico es descartar otras patologías que estén produciendo eso, para no tener este tipo de inconveniente. La sensibilidad de los senos, que eso es, la mujer le molesta más la mastalgia, la hipersensibilidad de los senos que el propio sangrado. Porque eso es cuando uno se molesta una uña, algo así, o se corta los dedos, bueno, ahí uno se da cuenta que tiene un meñique y tiene un dedo pequeño en el pie. Todo se golpea, todo se golpea, todo se golpea, así pasa. La mujer por todo le molesta la mastalgia. Pero también hay medidas para hacerlo, tanto desde lo más sencillo hasta dar tratamiento para disminuir la sensibilidad mamaria. Pero hay un problema cuando el paciente... ¿Hiciste acné? ¿Hiciste todo? ¿Hiciste todo? Caspa también hiciste. Perfecto. El acné puede estar presente y a la mujer le preocupa. Sobre todo entre un 4 o 7% puede ocurrir. Yo he tenido que retirar tanto dispositivos lonogesteros como implantes por el acné, sobre todo si está en la cara, pero la frecuencia de aparición generalmente es tórax, tanto anterior como posterior. Sale muchísimo. Y generalmente si es intolerable, bueno, podemos mandar enviar a referir al paciente al dermatólogo para algunas medidas, pero si es persistente, la mujer le va a pedir, el paciente va a pedir, retírame. Algo bien importante en consideración, y casi ya para terminar, una vez que nosotros coloquemos el implante, el sinoimplante, el implante subdérmico, primero debemos de palpar los dos implantes. Es lo más frecuente, a veces por el edema de la anestesia o porque haya algún tipo de sangrado en el momento y haya hecho un hematoma, no podemos palpar, pero no debemos de preocuparnos. Lo lógico es que uno lo toque y el paciente lo toque. A algunos se le va a ver, a algunos se le ve, a algunas mujeres se le ve porque quedó muy superficial, pero a algunos se le ve porque simplemente no tiene tejido graso, es muy escaso y por supuesto se le va a ver. Así como se pasa en otra parte del cuerpo. El vendaje es simplemente para evitar el hematoma, y si ocurre no hay por qué preocuparse, al menos que en 2-3 días el hematoma persiste y haya mayor aumento de volumen en el brazo, simplemente ahí sí hay que decirle al paciente, regresa inmediatamente, porque simplemente la hemorragia está persistiendo. El vendaje yo lo dejo por lo menos 24 horas, la técnica dice dejarlo 48 horas, yo simplemente hago presión, un día máximo, colocar la curita y ya. Y la pregunta ahí, por eso está esa imagen allí, así como el dispositivo. ¿Qué le dicen al paciente? No cargue al muchachito, no haga oficio, eso sí, hay que darle el reposo por eso. No lave, no planche, no haga nada de eso. La paciente, y la ventaja de estos métodos anticonceptivos, de todo lo que hemos hablado, no interfiere con ningún tipo de actividad. Eso que no haga tanto peso, bueno, como yo le pregunto al paciente, tú eres fisicoculturista, vas al gimnasio, haces rapel o bajas las paralelas, algún tipo de cosa de esa, bueno, sí, limítalo por lo menos 48 horas, simplemente porque más el riesgo de la hemorragia de que el implante se vaya a otro lado, no se va el implante a otro lado. Generalmente cuando usted vea migración de un implante es porque hay dos cosas, o no estoy en el sitio que dice la técnica de no colocarlo, o se colocó mal, que eso es lo más frecuente, o simplemente fue tan profunda la inserción que el músculo por contracción lo va llevando a otro sitio, pero generalmente no migra. Eso es como los dispositivos intrauterinos, no migran. Si un dispositivo intrauterino está dentro de la cavidad o está en el miometrio,
es porque simplemente desde el principio se perforó, se colocó mal, y si está dentro del miometrio y a los 5 años, por ejemplo, una T de cobre está después en cavidad, es porque la misma contracción del miometrio lo va llevando, lo va sacando. Eso pasa igual con esto. Entonces, pendiente de esta cosa. No interfieren con su actividad, excepto lo que haga el paciente si es muy extremo. Si no se palpan los implantes en el momento de la colocación, no preocuparse. Déjalo que yo baje el edema, lo puedes recitar al paciente y simplemente lo va a colocar. Pero ¿qué pasa cuando el implante no está en su sitio? O cuando uno lo va a retirar, que se da cuenta que no está allí, ahí viene el problema. No sé si logran ver ahí. Un favorcito aquí afuera, para ver si vemos allí. Vean, esta chica tiene tres marquitas, ¿verdad? Bueno, porque el implante está por aquí arriba. Vean, mucho más debería estar aquí y el implante está aquí. Probablemente cuando lo insertaron se fueron más allá. En vez de retraer el troca, empujaron el émbolo con el troca y lo pusieron más arriba. Y a veces queda doblado porque hay más resistencia, porque el trocar no hizo el canal suficiente. Entonces, eso es lo que sucede. Ubicar el dispositivo. Algunos dispositivos, realmente esto sí se lo dejo, lo voy a investigar, mejor lo estuve buscando. Yo no sé si el Sinoplan está recubierto con sulfato de bario como está el Yadel y el Implanón. Y eso garantiza que es radiopaco. Podemos hacer una radiografía y simplemente lo vamos a ver. Pero podemos ubicarlo por ecografía, por tomografía y por resonancia, que cónchale, no sería lo ideal. Pero si no lo encuentra de lo más sencillo, bueno, hay que ir a lo más complejo porque en algún momento habrá que retirarlo, ¿no? Entonces vean cómo es la sombra que deja la ecografía, el implante, más o menos algo parecido como cuando nosotros buscamos Mirena, ecografía, realmente lo que deja es la sombra. No vamos a ver nada brillante como lo vemos con el DIU de cobre. Vean esto, la marca que tiene, ¿dónde está el implante? Mira. Yo he tenido oportunidad de retirar 2 en el deltoide. Sí. ¿Ah? Claro, inserción. Probablemente quedó muy profunda y se fue moviendo con las contracciones del músculo. Vean cómo lo ubicaron por ecografía. Sí, algo bien importante, y esto es una resonancia. Esto es el brazo, esto es el hueso, la piel y el tejido subcutáneo. Este es un implante, está en toda la corredera bicipital, en el espacio subdérmico. Sí, subdérmico, en el subcutáneo, ¿verdad? Perdón, en el subdérmico. Aquí es donde debe quedar. Por eso se llama implante subdérmico. Este está bien colocado. Ahora van a ver este. Mira dónde está, en el músculo. Probablemente cuando lo insertaron, profundizaron. Estos son bien dolorosos cuando uno lo retire, sangran, hacen hematomas cuando uno lo coloca, hacen hematomas cuando uno lo retira, porque simplemente es la posición. Este está en el músculo, debe de quedar por debajo de la piel. Esta es la ubicación ideal. Entonces, si tienen un implante perdido, tienen la ecografía, tienen la radiografía, que son los menos invasivos y menos costosos, sino simplemente ir a tomografía o ir a resonancia. Resonancia preferiblemente, bueno, sabemos que eso es mucho mejor. Si no lo tocamos, si lo tocamos, bueno, ubicarlo. Pero ecográficamente es fácil de ubicarlo. ¿Le ha pasado alguna vez esto? Para concluir, esto es lo que tienen que llevarse, y ya lo hemos repetido. LARC, como el Sinoimplant, altamente seguro, eficaz, pocos efectos adversos, no interfiere con las actividades laborales, ni sexuales, ni de pareja, al menos que esté sangrando, pero ya sabemos cómo corregir ese tipo de situaciones. Es reversible, retorno fácilmente a la fertilidad, y lo más importante, el paciente no tiene que estar pendiente del método para que el método haga su efecto. Se coloca y se olvida de que tienen que tomar algo, se olvida de que tienen que estar pendiente de él. Y la única forma de que el paciente se acuerde de que tiene un dispositivo de esto, un implante subdérmico, o es que esté sangrando mucho o le produzca dolor.
molestia, ahí el paciente se acuerda. Hay situaciones que la estuve revisando, hay expulsión del implante subdérmico. No está en la fotografía allí, pero hay expulsión, hay reacciones alérgicas. Procesos infecciosos al momento de la inserción. La técnica de anestesia es bien importante porque puede haber procesos infecciosos, están descritos. Y ha habido reacción alérgica y expulsión. Se abre la herida y empieza a salir. Son muy pocos los casos, pero si hay reportados porque sucedió, y puede ser que a alguno de nosotros nos pase eso. No es como la canción, si no me acuerdo, es porque no pasó, no. Esto puede suceder. Si está escrito, es porque puede suceder. La ruedita, no se olviden de su ruedita. Cuando estén en una situación especial, que van a ser pocas, porque díganme cuántas pacientes ustedes le han colocado método anticonceptivo, ya sean dispositivo intrauterino o un implante o cualquier método que tenga cáncer, por ejemplo. Son muy pocas, y sobre todo en privado mucho menos. En los centros públicos, a veces mis amigos los oncólogos, que a todos nos ha pasado con cáncer de mama, quedan embarazadas porque no le dicen que tienen que tener un método anticonceptivo, porque simplemente piensan en hormona, no, pero hay otros métodos. Tiene un cáncer de mama, colócale un dispositivo intrauterino de cobre y ya, o simplemente va, si ya tiene fertilidad cumplida, la esteriliza si quiere, va a una técnica quirúrgica, o es que al hospital no nos llega ya para hacer un legrado o una aspiración porque después de la quimioterapia se dan cuenta que está embarazada o quieren ante la quimioterapia que nosotros evacuemos un útero de esa manera. Igualmente pasa con cáncer de cuello en etapas iniciales. Entonces, las situaciones especiales rara vez se nos presentan. Y para eso está hecho esto. Y en la adolescente hay pocas situaciones que no coloquemos un método de esto. Tanto es así que ya los dispositivos los colocamos. Que antes era inconcebible. Antes era imposible. Y todavía sigue siendo. Hay que seguir combatiendo esos conocimientos. ¿Qué van a ir para allá ustedes? A convencerlos. Vamos a discutir esto, la evidencia, vamos a hacer esto. Mira, hay que cambiar las cosas. Yo siempre les digo, mira, cuando hablamos de tecnología en ginecología, porque los más resistentes a los avances tecnológicos somos nosotros los obstetras y ginecólogos. Ellos saquen todos, ¿tienen teléfono? Sí, ok, sácate. Algunos tenemos más inteligentes que nosotros el teléfono, otros no, pues ahorita es difícil reponer un teléfono. Y yo le digo, ay, ¿por qué usted tiene un teléfono? No, pues para llamar. Bueno, ¿y por qué tiene un inteligente y no tiene un tostoncito como se dice hoy en día? O simplemente va al teléfono de ruedita. Oh, pero ¿cómo voy a estar? Ah, ¿te adaptaste a la tecnología? ¿Por qué no te adaptas a la tecnología o los avances que estamos viviendo hoy en día en medicina, que son vertiginosos? La tecnología sobrepasó los conocimientos científicos. Los sobrepasó. Y por eso es que cada día están saliendo publicaciones, porque lo sobrepasó. Y eso es lo que tiene que convencer el resto de nuestros jefes. En mi caso no. Pero yo me apuesto seguro que en el caso de algunos de ustedes sí. Y sobre todo cuando son mucho más jóvenes y veo la cara aquí de los jóvenes que están comprometidos con esto. Cuando tienen un jefe que ya prácticamente te duplica la edad, la resistencia es enorme. Pero bueno, para eso está la ruedita, está todo el conocimiento, la presentación de ustedes, los manuales que están en el pendrive de ustedes para que hagan la multiplicación del conocimiento.